Ñandi Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, Aprendiendo con Jesús. Todos los días nuestra catequesis, queridos chicos, queridos niños, para que podamos entrenarnos a ser buenos cristianos, buenos niños. Ninguno de nosotros se puede quedar por el camino. Tenemos que hacer como ese training que necesitamos siempre para poder ser buenos atletas como cristianos. Bueno, hoy como siempre nos acompañan algunos niños. Vamos a escuchar un poco. A ver, ¿cómo te llamas vos? Yo me llamo Dylan Moisés Aquino Barrios. Soy de la escuela Papa Francisco. ¿Cuántos años tenés? Tengo 9 años. 9 años. ¿Y qué grado estás, Dylan? Estoy en cuarto grado. En el cuarto grado, entonces vos ya querés pasar, parece uno más adelante, ¿verdad? Querés crecer más. Bueno, aquí tenemos a otro niño que nos acompaña. ¿Cómo te llamas vos? Buenas tardes, yo me llamo Ian Matías Aquino Barrios. Tengo 10 años y estoy en quinto grado. También en el quinto grado este niño que nos acompaña con 10 años. ¿Y en qué escuela estás vos, Ian? Yo estoy en Papa Francisco. En la escuela Papa Francisco. Y ahora el tercer participante. ¿Quién están con nosotros? Yo soy Lucas Matías Mora, tengo 12 años y estoy en séptimo grado. Entro en la escuela CETEC, que si no me equivoco significa Centro Tecnológico Estudiantil Gráfico. Muy bien, entonces Lucas también, que viene de otra institución, de otro colegio, de otra escuela. Todos ustedes, queridos niños que están siguiendo nuestro programa Aprendiendo con Jesús, pueden venir también a participar con nosotros, porque todos podemos dar un granito de arena para que nuestros compañeritos, nuestros papás y nuestras mamás se entusiasmen y podamos crecer, ¿verdad? Para ser buenos chicos, para ser honrados ciudadanos cuando seamos más grandes también nosotros, y sobre todo para portarnos bien, porque Jesús siempre nos llama a eso. Y bueno, como siempre, nosotros queremos reflexionar algo y queremos aprender algo. Vamos a leer hoy del libro del Génesis, del capítulo 3, desde el versículo 6. Vamos a escucharles entonces aquí a Ian, que nos va a leer este capítulo de la Biblia. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó del fruto y comió. Luego se lo dio también a su marido, que estaba con ella, y comió. Muy bien, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre, queridos niños, cuando terminamos de leer la Biblia, cuando terminamos de leer un versículo de la palabra de Dios, siempre decimos: palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos verdaderamente, porque sabemos que esas palabras son palabras inspiradas de Dios que nos tienen que ayudar a mejorar siempre, a ser buenos chicos, a ser buenos hijos sobre todo. Bueno, queridos niños, hoy estamos con nuestros compañeritos, con Dylan, Ian y Lucas. Estos 3 niños que después que volvamos de la pausa y de lo que vamos a ir aprendiendo en nuestro programa, van a responder a algunas preguntitas importantes que ustedes, como siempre, tienen ya su cuadernito. Tienen que ir anotando cada una de las preguntas que le vamos haciendo y sobre todo, lo más importante, después ustedes también tienen que darle una respuesta a Jesús. No le van a dar a mí la respuesta, o a tu mamá o a tu papá simplemente, sino que esa respuesta nosotros le vamos a dar a Dios, porque queremos aprender y ser cada vez mejores. Volvemos entonces enseguida a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Saludamos a todos los obispos, autoridades y fieles en la paz de Cristo resucitado. La Iglesia Católica en Paraguay se sumó a las medidas preventivas del gobierno para evitar la propagación del coronavirus y así evitar
un colapso en el sistema sanitario del país. Koanga, oñe punuta cuarentena inteligente. Ahora, oñe mboese llegó tu paope. Roikua porã oĩha ko mba'asy ñande apytépe. Ha misa rupive rohupytýta mbarete ha py'aguapy. Roikotevẽva ko jehasa asýpe g̃uarã. En la Santa Misa recibimos a Jesús en la Eucaristía. Alimento espiritual para todo cristiano. Como cristianos, necesitamos ir a la casa del Señor, a su encuentro, para pedir perdón y dar gracias. Así como pedir por nuestra nación, por nuestra familia y por todos nuestros hermanos. En la Santa Misa, Jesús se nos ofrece. Cuando lo recibimos en la comunión, estamos todos unidos en Él. Y es una oportunidad para unirnos fraternalmente en la oración. Y ofrecer lo que tenemos a Dios, que es todo amor. Quien como Padre nos llena cada día de bendiciones. Al ser bautizados, fuimos llamados a esa obediencia voluntaria y amorosa de asistir al recordatorio del sacrificio. Con esa misma actitud, podemos acatar las normas sanitarias vigentes dentro de los templos. De esa manera podremos fortalecer nuestro espíritu. Sin descuidar la integridad del prójimo desde la caridad. Doña Ngarekota o Pavavere Tupaope. Cuarentena inclusiva para todos. Roñembo'ese jey tupaópe. Roñembo'ese jey tupaópe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Hermano Seferino, ¿qué nos quieres enseñar hoy? Los primeros 3 sacramentos fueron los sacramentos de iniciación. Los que siguen son los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. ¿Entonces los siguientes sacramentos nos ayudarán a llevarnos bien con los demás? Así es, y uno de los sacramentos al servicio de la comunión es el sacramento del matrimonio. ¿El matrimonio? Ajá. El matrimonio es un regalo que se nos concedió desde el mismísimo principio de la creación, cuando Dios creó al hombre y a la mujer. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán uno. El matrimonio es una vocación. La palabra vocación viene de un vocablo griego que significa llamar. ¡Janie! ¡Mikey! ¡Oh, Rusty! Cuando recibes una llamada, ¿qué haces? ¿Hola? ¡Oh, hola! Respondes. Las personas reciben toda clase de llamadas, algo que resuena en su corazón y las invita a hacer o ser algo en particular. Hay quienes son llamados a ser maestros, artistas, científicos o sacerdotes, o monjas y monjes y cosas por el estilo. Se esfuerzan por lograr hacer aquello para lo que fueron llamados. El matrimonio también es una vocación, un llamado. ¿Por qué? Porque el matrimonio es para siempre.
El matrimonio es una decisión muy importante. El matrimonio de la pareja es muy importante para Dios y la familia que tendrán. La pareja casada vivirá algunos días magníficos y otros un poco tristes. Tendrán que hacer todo lo posible por amar y proteger su unión. Y por eso, la pareja que está pensando en casarse debería reunirse con un sacerdote o un diácono para hablar del matrimonio. Y orando podrán pedirle a Dios que los oriente y los guíe. si después de eso la pareja decide que está lista para el matrimonio, harán una ceremonia importante. Para poder casarse por la Iglesia Católica, al menos uno de los miembros de la pareja debe ser católico. Es un evento muy importante. El hombre y la mujer se presentarán delante de Dios, el sacerdote y sus familiares y amigos, para hacerle ciertas promesas a Dios y también el uno al otro. Tras la ceremonia, ya estarán listos para vivir juntos, criar una familia y ser una bendición el uno para el otro y para su comunidad. No todos son llamados a casarse. También hay algunas personas, aparte de los sacerdotes y las monjas, a quienes Dios llama a permanecer solteras. Pero para quienes son llamados a casarse, el matrimonio es un regalo muy especial. El matrimonio es el sacramento que une a dos personas en casamiento. ¡Qué extraordinaria bendición! Que Dios forme parte de esa unión. Repasemos. ¿Qué sacramentos hemos visto hasta ahora? El bautismo, la comunión, la confirmación, el sagrado matrimonio. ¡Excelente! Y el siguiente sacramento al servicio de la comunidad es... orden sacerdotal. Repítanlo conmigo. ¡Orden sacerdotal! Veamos, ¿qué significa eso? Pues no se trata de un sacerdote que anda por ahí dándole órdenes a todo el mundo. No hagan eso, ni eso tampoco. Vengan aquí. Vaya para allá. La bendición. No se trata de eso. El sacramento del orden sacerdotal es otro don de Dios para nuestra comunidad. Es el llamado a hacerse sacerdote. Dios bendice a su pueblo con este sacramento tan especial y por medio de él le da pastores amorosos y dedicados. Como un pastor que cuida de las ovejas de Dios. Los sacerdotes hacen su trabajo tal como Jesús hacía el suyo. Los sacerdotes pasan tiempo a solas con Dios rezando por las personas de las que cuidan. También dedican tiempo al estudio de la palabra de Dios para asegurarse de orientar a su gente como corresponde. Los sacerdotes nos dirigen en la misa como representantes de Jesús y nos apacientan tal como Jesús apacentaba a las personas que lo seguían. Los sacerdotes nos quieren mucho y por eso nos corrigen cuando lo necesitamos. Los sacerdotes son personas especiales y, sin embargo, al igual que Jesús, se cansan y necesitan descansar. Ser sacerdote no es fácil. Tenemos que rezar por nuestros sacerdotes y nuestros obispos. Esos hombres tan valientes que obedecen el llamado de Dios y dedican la vida a cuidar de su pueblo. Y no podemos olvidarnos de la responsabilidad tan importante que los diáconos tienen en la iglesia. Ellos no son ordenados sacerdotes, pero aún así reciben este sacramento y comparten en algunos de los ministerios del presbiterio. El sacramento del orden es dedicación, un llamado a seguirlo de corazón. Qué extraordinario es poder contar con pastores que puedan por mí velar. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución.
Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñandeki, yaipuruta ao iyurumoa, yayekoheita ñamoita, gen ha ani ñañongatu. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible de Cristo. Y como estamos unidos en el matrimonio, necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Niños, estamos volviendo con... Aprendiendo con Jesús. Muy bien, este es nuestro programa de todos los días de nuestra catequesis. No se olviden que tenemos que aprender tantas cosas con Jesús. Y hoy, queridos niños, vamos a este bloque de las preguntas. Yo sé que ustedes ya tienen su cuadernito y ahí con mamá y con papá vayan corrigiendo y vayan sobre todo completando las preguntas que nosotros estamos haciendo. Primera preguntita vamos a hacer a Ian. Entonces, esta es la pregunta que le voy a hacer a él. ¿Dios se ha desentendido del mundo y de los humanos después de haberle creado? No, Dios no se desentiende con el mundo ni con los humanos, sino que nos asiste con su amor. Muy bien, no se desentiende, quiere decir que Dios está siempre con nosotros. Dios nos acompaña siempre, queridos niños, de alguna manera. Es lo que nosotros le llamamos la providencia, es decir, Dios que ve, de ahí viene, siempre ve por delante. Y Él está con nosotros. Dios no abandona entonces. ¿Cómo me dijiste entonces, Ian, qué es lo que pasa? ¿Dios se desentendió entonces de nosotros? No, siempre nos asiste con su eterno amor. Muy bien, Dios siempre nos asiste con su eterno amor. Segunda preguntita, atención un poco, vamos a hacerle a Dylan, a ver si sabe respondernos. ¿El ser humano fue fiel al plan de Dios, Dylan? No, Adán y Eva cometieron el pecado. Muy bien. Lastimosamente nosotros ya hemos escuchado, ¿se acuerdan? Génesis, al comienzo nosotros hemos escuchado lo que leyeron, ¿verdad? El capítulo 3, versículo 6, nos decía que después de la tentación que la serpiente le dijo a la mujer, si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán como dioses. ¿Y qué pasó? Dice que la mujer miró del fruto y vio que era tan apetitoso, tan rico la tentación. Y entonces comió, dice. ¿Y qué hizo después? Y le pasó también a su esposo, a Adán. Y los dos cayeron en el pecado. Los dos entonces cometieron el pecado. Bueno, pero Dios no por eso entonces nos abandonó. Ya nos dijo esa pregunta anterior con Ian. Vamos a ver. Pregunta siguiente para Lucas. ¿Nos ha abandonado Dios después de este pecado de Adán y Eva? No, Él no nos ha abandonado, sino que nos ha prometido un Salvador, el cual es Jesús, su Hijo. Él nos ha prometido, Dios nos ha prometido un Salvador, que es Jesús. Y justamente por eso, queridos niños, nosotros tenemos algo, yo les voy a enseñar ahora, ya que estamos en Aprendiendo con Jesús, que se llama, anoten y repitan, el plan de salvación. Acaba de decirnos entonces aquí Lucas que Dios entonces no nos ha abandonado a pesar
de nuestros pecados, sino que Él tiene un plan para nosotros, que va y se manifiesta después con la venida de Jesús. Jesús el que nos trae la salvación y que nos libera de nuestros pecados. Entonces, queridos niños, con estas preguntitas que ustedes están anotando ahí, repitan y repitan y repitan siempre, todos los días. Vamos a ir aprendiendo cada vez más y podamos así nosotros crecer como buenos cristianos. Vamos a volver enseguida a nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñande. Yaipuruta ao iyurumoa. Yayekoheita ñamoita. Gen ha ani ñañongatu. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible de Cristo. Y como estamos unidos en el matrimonio, necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Queridos niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Como todos los días, y ahora estamos en el bloque de las preguntas. No se olviden, queridos niños, porque esto es muy importante. Ustedes ya tienen su cuadernito. Y ahora vamos a seguir. Le voy a preguntar entonces en primer lugar a Dylan alguna de las preguntitas que tenemos nosotros aquí, que tenemos que ir memorizando, que tenemos que ir conociendo y que nosotros tenemos que ir creciendo sobre todo en nuestra fe. Pregunta para vos, Dylan, para completar la obra de la creación, ¿a quién Dios le creó? Dios creó a Adán y Eva. Muy bien, a Adán y a Eva, es decir, a nuestros padres. Esto quiere decir, queridos niños, que hoy nosotros tenemos la responsabilidad y por eso tenemos que crecer y tenemos que ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, porque tenemos que hacer crecer la creación de Dios. Hay que hacer crecer y siempre la creación tiene que mejorar. Pero para que pueda mejorar, eso ¿de quién va a depender? Y justamente por eso, como dice que Dios crea a Adán y Eva, quiere decir que nos crea a cada uno de nosotros. A tu mamá, a tu papá, que ya tienen su familia, y ustedes tienen que ser buenos hijos. Y después ustedes también van a ir creciendo y creciendo y hacer cada vez más y más mucho bien al mundo. Bueno, esto es lo primero que nos ha respondido aquí
nuestro amigo Dylan. Ahora vamos a escucharle a quién. Le vamos a escuchar a Lucas. La pregunta para Lucas: ¿cuál era la condición para Adán y Eva? La única condición era que no tenían que comer del fruto prohibido. Muy bien. Entonces Dios le dijo: ustedes no tienen que comer, porque dice, si ustedes comen de ese fruto prohibido, ciertamente que ustedes morirán, dice, morirán. Es decir, ustedes caerán en el pecado. Y si nosotros caemos en el pecado, queridos niños, ciertamente que no vamos a hacer aquello que Dios quiere. Porque el pecado quiere decir alejarnos de Dios. El pecado quiere decir que nosotros no queremos saber nada de Dios. Exacto. Entonces, queridos niños, ahora les voy a preguntar y vamos a ver cómo nos responde nuestro amigo Ian. Entonces, la condición era que ellos no comieran, ¿qué cosa? Del fruto prohibido. Exactamente, del fruto prohibido. Pero ellos, ¿qué hicieron, Ian? ¿Comieron o no comieron del fruto prohibido? Ellos sufrieron la tentación de la serpiente. Y la serpiente le decía que si los comía, entonces iban a ser dioses del mal y del bien. ¿Y entonces comieron o no comieron? Eva lo comió primero, después se lo pasó a su esposo y él se lo comió. Muy bien, Adán también comió, ¿se dan cuenta? Muy bien, Ian, entonces tu respuesta. Siempre tenemos tentaciones y eso es lo que se nos presenta y nosotros, queridos niños, tenemos que estar muy atentos. Por eso es que tenemos que escuchar siempre a papá y a mamá, porque papá y mamá nos van a ayudar para que nosotros hagamos un lindo camino, para que nosotros no caigamos en la tentación, porque eso es peligroso también. Bueno, queridos niños, así entonces por el día de hoy nosotros nos vamos despidiendo de nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y vamos a ver, Ian, ¿vos a quién le querés mandar un saludito? Yo le quiero saludar a mis familiares, a toda mi familia que me ayudó a llegar hasta este punto. ¿En serio? ¿Cuántos añitos vos ya tenés? Yo tengo 10 años. 10 años. Hasta este punto vos ya llegaste de los 10 años de ser un lindo y buen muchachito. Bueno, y vos, Dylan, ¿a quién le vas a mandar tu saludito? A toda mi familia, a todos mis amigos que siempre me quisieron y me apoyaron en todas mis metas. Bueno, muy bien, en las metas que vos tenés, ¿verdad? Hacia dónde vos querés caminar para ser un buen chico. ¿Y vos a quién le vas a mandar, Lucas, un saludo también? Yo le quiero mandar un saludo a todos mis primos, mis tíos y eso del campo, a la familia Bordaber en especial y eso. ¿Dónde ellos están? ¿En qué parte del campo están? Más o menos en Ciudad del Este, en Itacurú y todo eso. ¿Dónde? En Itacurú. En Itacurú. Bueno, muy bien. A todos ellos que te están viendo y que nosotros, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús, queremos también llegar a todos los chicos del país, que podamos hacer una hermosa catequesis. Entonces vamos a hacer todos así. Bye bye, queridos chicos. Nos despedimos. Hasta mañana en Aprendiendo con Jesús.